murmuraban entre sí. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: pronto, traigan la túnica más rica y vístanse. Pónganle una lina en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro rojo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar al becerro rojo por haberlo recobrado sano y sano. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, ¿quién es ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres? Y tú le mandas matar al becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahorita entraba un momentito allá en esa cristiana y me decía: Padre, ¿a poco se va a poner ese momento rosa? Sí. ¿Y por qué rosa? Porque estamos de fiesta. Pero es Cuaresma. Sí, hoy, este cuarto domingo de Cuaresma, así como cuando es el tercer domingo de Adviento, es un domingo de fiesta, de alegría. Aun cuando la Cuaresma tiene una connotación de austeridad,
De suyo, el día de hoy, después de haberse desnudado de flores durante la Cuaresma, hoy podrían ponerse flores, porque es el domingo de la alegría, dentro de la Cuaresma. ¿Y de dónde viene la alegría? Pues lo acabamos de escuchar en este evangelio, ¿verdad? Decía por aquí, pronto traigan la túnica más rica y vístansela, pónganle anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el becerro rojo y mátenlo, hagamos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y lo hemos encontrado. Jesús nos describe el día de hoy en este pasaje que yo creo que los adultos recordamos también, donde le llamamos la parábola del hijo pródigo, aunque tiene ya algunos años que se ha dicho, bueno, es que el personaje principal no es el hijo, en el fondo son los hijos, y realmente el personaje principal es el Padre Bueno. Realmente la parábola es la parábola del papá bueno, del papá misericordioso, de ese papá que tiene un corazón enorme. Y para Jesús es muy importante, y lo fue en su momento histórico, que conociéramos cómo es el corazón de Dios. El corazón de Dios es grande, es misericordioso. Y en el fondo, esta parábola, que insisto, no solo nos habla de un hijo, nos habla de los dos. En el fondo nos dice que ninguno de los dos hijos era cercano a su papá. Ninguno de los dos lo conocía. Aparentemente, el malcriado es el que se va, ¿verdad? El que pide la herencia y se va. Bueno, ese pide la herencia, pero acá dice que el papá les repartió a los dos. Sin embargo, el hijo grande, el que se quedó, tampoco conocía a su padre. Tampoco lo conocía. Mi hijo me extraña que estando aquí en la casa no me conoces. Tú sabes que todo lo que tengo es tuyo. Realmente no me conoces. Realmente estando, no estás. Y es muy importante notar por qué Jesús les predica esta parábola. Fíjense cómo comienza hoy el Evangelio. Criticaba la gente más creyente de Dios, criticaba a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús andaba con la gente que tenía la connotación de ser de ser más pecador, de ser más vulgarcita. Porque Jesús los acogía. Y los que andaban más cercanos a los rezos, al templo, a las tradiciones, los despreciaban. Incluso se hablaba de que cuando alguien andaba en pecado, podía contagiar su pecado, así como se contagia el COVID, ¿verdad? O la influenza, ¿no? Es que podías contagiar el pecado al otro. Y entonces, esa ley de la pureza dice, no, hazte por allá, tú eres un pecado, hazte por allá. Y sin embargo, Jesús empezó a predicarles, ¿quién es el Padre? Y entonces, estas personas, los que se tenían por pecadores, por vulgarcitos, por personas que
se habían equivocado y que ya ni siquiera le despistaban, que no se escondían para portarse mal, sino ya eran cínicos. Ellos iban con Jesús, porque Jesús les ofrecía salvación. Claro, les pedía conversión, sí. Claro, les invitaba a salir, a dejar aquella situación de pecado, pero a cambio les ofrecía salvación, misericordia, redención. Hace unos días un joven vino conmigo a hacer un examen para la confirmación. Le di a leer 2 libritos, la alegría del Evangelio y el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y del mundo, 2 documentos de 2 papas diferentes. Y él me hacía una pregunta muy interesante, porque me decía: ¿para qué es Evangelio? Le decía, vienen de 2 palabritas griegas, Evangelion, que quiere decir buena noticia. Y entonces me insistía: ¿y qué quiere decir buena noticia? ¿Por qué buena noticia? ¿Dónde está la buena noticia? Y le explicaba precisamente esto. Dios viene a anunciarnos, aún a los que hemos sido más pecadores, que nos quieren el cielo. Y que siendo incapaces nosotros de ir al cielo, Él viene a pagar la deuda que nos impide llegar. Para todos aquellos que nos portamos mal, tenemos posibilidad de llegar al cielo en Cristo Salvador, en Él. En Él se nos abren todas las posibilidades, tanto como a cualquier santo. Ya, padre, no me la habían planteado así, me decía el muchacho, ¿verdad? Pues es esto el Evangelio de hoy. Claro, lo podemos ir desmenuzando poco a poco, si se quiere. Pero Jesús habla de este Evangelio o esta parábola precisamente porque quiere hacernos entender: todos estamos necesitados de la misericordia de Dios. El que se porta bien y el que se porta mal. Porque no necesariamente por estar aquí siempre cerquita conocemos a Dios. Dios es un océano de misericordia para quien se acerca con un corazón arrepentido. Y es interesante cómo se nos narra todo este proceso de conversión del hijo menor. Primero, su ingratitud. Es el despreciar el amor del Padre y alejarse del Padre, viviendo de una manera que se disoluta, lo dice muy discretamente, ¿verdad? De una manera disoluta, alejado del Padre, alejado de Dios, abiertamente alejado, renegado. Para el judío, los cerdos eran el animal más impuro. El animal más impuro. Por eso no comían carne de cerdo. Era tenido como un animal impuro que solamente los no judíos comían. Y dice ahí: fue a dar ahí al chiquero de cerdos, donde ni siquiera era él, no se le permite comer la comida que comían los cerdos. O sea, había caído tan bajo que hablar de impureza era poco. Se había arrastrado tanto que vivía como un cerdo. Su vida era impura. Y sin embargo, por más que se arrastró, el Padre lo amaba. El Padre lo estaba esperando. El Padre
guardaba en su corazón un sentimiento de esperanza. Lo esperaba con amor. Mientras aquel había buscado el lugar más lejano, el Padre lo llevaba en su corazón y apartaba. Y llama la atención cómo después de que este hombre cae en la cuenta que su padre es muy bueno, se pone a reflexionar y dice: es que mi padre es bueno. Por eso se levanta con esperanza. Con esperanza. No importa ser uno de los criados, de esos que fueron mis criados. No importa, porque mi padre es bueno y me va a aceptar. Y llama mucho la atención cuando dice que desde lejos lo reconoce. Dice: y se enterneció profundamente. No fue ese sentimiento que a veces muchos de nosotros pudiéramos tener. Se llenó de orgullo, se volvió para otro lado, se hizo de rogar. Dice ahí: lo vio y se enterneció profundamente. Un padre que tiene el corazón enternecido cuando ve a su hijo. A ese hijo que lo despreció, el hijo le despreció. Pues ese hijo que le despreció regresa derrotado y el padre se enternece. Y le viene a restituir la dignidad perdida. Pronto. Traigan el anillo y pónganselo. Él es de la familia. Traigan la túnica más rica. Dicen que el griego no es la más rica, sino la primera. Es decir, ese lugar que tenía, ese lugar que dejó, le es restituido. Vuelve a ponerse esa vestidura de hijo de esta familia. Pónganle sandalias en los pies, maten el becerro gordo y hagamos una fiesta. Con esta bella descripción, Jesús nos habla de quién es Dios. ¿De quién es Dios? Sin embargo, el hijo mayor no conoce quién es Dios. Está ahí, pero vive lejos del corazón de su padre. No conoce el corazón de su padre. Trabaja ahí en la casa y Dios le ha dado todo, pero no conoce el corazón de su padre. Le sirve a su padre, pero no conoce su corazón. No sabe de cuánto lo ama. No ha querido experimentar el amor del Padre. Se ha puesto impermeabilizante, ¿verdad? No se ha dejado que permee, ¿verdad? No se ha dejado empapar de ese amor del Padre que siempre ha estado ahí, pero no se ha dejado empapar de ese amor del Padre. Y claro, Jesús lo está diciendo por aquellos que se creían muy cercanos a Dios, al templo, por aquellos que rezaban mucho y conocían la Biblia, la palabra de Dios. Es decir, hermanos, todos estamos necesitados de la misericordia del Padre. Todos. Aún al que piense que más lo conoce, aún el que ha ido a las escuelas de liturgia y de catequesis y necesita de la misericordia del Padre. Aún el que
es sacerdote, y el que es obispo, y el que es papa, necesita de la misericordia del Padre. Necesita experimentar constantemente la ternura de Dios. Porque si no experimentas la ternura de Dios, no has entendido nada. No has conocido a Dios. Si experimentas a Dios como un policía o como una doctrina o como un conjunto de cosas que a veces a una manera farisaica defendemos, ¿verdad? No has conocido a Dios. Necesitas experimentar la ternura de Dios. Y entonces te quedarás con Él para toda la eternidad. Gracias a esa ternura de Dios. El Evangelio termina sin decir qué pasó con el hijo mayor. Con el hijo que no se fue de la casa, que estaba ahí, pero que vivía lejos del corazón de su padre. Ahí lo deja el relato de hoy en la puerta. Entrará aquel hijo, se acercará y descubrirá la ternura del corazón de su padre. Porque el padre, y es bien interesante, sabe por su hijo menor. Y de un abrazo al cuello lo acoge, pero también sabe por el hijo mayor que no quería entrar. También el padre sabe. No dice si entró o no. No dice si aquel hijo mayor que tiene un montón de telarañas en el cerebro, ¿verdad? Todos aquellos razonamientos que le hacen estar resentido y estar sabe cuánto. Todo eso que él se ha forjado ahí adentro le impide entrar. Le impide ver la ternura del corazón de Dios. Y es que, hermanos, Jesús platica esto para que nos veamos como en un espejo. Porque muchos de nosotros nos vemos reflejados como el hermano mayor. Por eso esta historia es para terminarla de una manera personal. ¿Y tú por qué vienes a misa? ¿Por cumplir? ¿Por qué le obliga? ¿Tú por qué estás aquí? ¿Porque te trajeron tus papás? ¿Porque eso te enseñaron? ¿Tú por qué estás aquí? Oye, ¿y si experimentas tú la ternura de Dios? ¿Has experimentado la ternura del amor de Dios? ¿De ese amor con el que te ama? ¿O siempre estás aquí como el hijo mayor, reclamándole porque no tienes como el otro, porque no te dio como a los demás belleza o salud o dinero o casas o inteligencia Hermano, eres hijo de Dios, eres de esta familia. Dios te ama con ternura y lo más importante es que descubras la ternura con la que Dios te ama. Que experimentes en tu vida la ternura con la que Dios te ama. Porque solamente cuando experimentas la ternura del amor de Dios, entonces tu vida cambia. Yo creo que cumplir los mandamientos no se da por un esfuerzo sobrehumano de parte tuya o mía. El cumplimiento
cumplimiento de los mandamientos, cualquiera que sea, y de esta palabra de Dios que nos desafía, comienza por experimentar la ternura del amor de Dios. Porque la ternura del amor de Dios es lo que nos abraza, es lo que nos salva de todo lo demás. Experimentar la ternura del corazón de Dios. Entrará este hijo mayor que está aquí. Entrará el día de hoy en la casa del Padre. Entrará a esta fiesta y entonces habrá más motivos para celebrar. Otro anillo, otro vestido de fiesta. Celebraremos en la alegría, porque este otro hijo, que aunque estaba aquí, estaba tan lejano como el primero, pero hoy se ha unido a la fiesta de la ternura del corazón de Jesús. Hermanos, esa es la alegría del día de hoy. Esta alegría, esta iglesia se alegra en una celebración, la celebración de estos hijos y de estas hijas que estábamos perdidos, pero hemos encontrado la ternura del amor de Dios, porque nos hemos dejado amar con la ternura de Dios. Quedando atrás una historia de pecado, una historia de infidelidad y de lejanía. Hermanos, pues hagamos nuestra esta historia. De esto se trata. De que tú también seas protagonista en esta historia. De que tú veas en este evangelio como un espejo, en donde te encuentres reflejado. ¿Cómo termina la historia del hijo mayor? Dime tú, ¿qué vas a decidir? Y entonces te diré cómo termina. Pónganse en pie. Creo en nosotros.